amigos de Poker Sport Radio de este día, martes. Y bueno, ahora sí, lo tenemos aquí en nuestros estudios. Un fuerte aplauso para Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias, Mago. Ahí están los aplausos. Antes te dije otro nombre, ¿no? Federico. Federico, así que quizá a veces se ven en la altura del partido, ¿viste? Puede ser. Federico, no te llamas, ¿no? Gonzalo Federico, no. Perfecto, bueno. Pero Gonzalo Gotiler, gracias por venir. Correcto. Muchas gracias. Bueno, lo contaba antes, ¿no? Habíamos hablado por Facebook, que fue como, che, ¿puedo ir a ver? Bueno, venite a charlar un rato, ¿para qué vas a estar detrás de cámara? Es un embole, aparte. Estar detrás de cámara, yo les aseguro que es un embole, por eso estoy adelante. ¿Cuánto sé que jugás al póker? Hace 3 años más o menos. 3 años. Sí. ¿Cómo arrancaste? ¿Cómo conoces? Arranqué, creo que como empezamos la mayoría, jugando con amigos, más que nada. Pero vino un loco y te dijo, che, venite a jugar un ratito al póker. Mis amigos, en realidad al principio no me gustaba. Claro, ahí está, eso, ahí no me interesa más. Se juntaban mis amigos a jugar, yo quería salir, quería hacer otras cosas y ellos jugaban al póker y bueno, me enseñaron a jugar, me empezó a gustar. Y me empecé a informar un poquito más, de a poquito, y un día me rayé, fui a Madero. ¿Solo? ¿O lo llamaste a fui uno con, No, fui con 3 amigos, dije quiero ver cómo es esto, fui a Madero, y nada, ahí me... ¿Y cómo fue esa sesión? La primera vez perdí con una mano, que me la acuerdo, una mano muy fea. ¿Rápido por lo menos pudiste No, me quedé disfrutar bastante. un rato de- Me quedé bastante. Habré jugado 3-4 horas más o menos. Ah, bueno. Obviamente con un estilo bastante conservador, Claro. viendo cómo estaba la mesa, viendo cómo se jugaba. Era la primera vez que iba, tampoco tenía mucha experiencia. Y me acuerdo que bueno, tuve una parada bastante fea. Yo abrí decía grande con 9-10, una mano limpia. Sí. Me paga uno en posición media, o el button hace call también, o el cutoff. Sé que tenía posición sobre mí, no sé si era button o cutoff. Al flop vuela 7-8J, flop de escalera. Hago continuación por medio pozo más o menos. Me pagan los dos. En cuarta vuelo un rey. Mando un poco más de 3/4 de pozo más o menos. Sí. Paga posición media y el botón me dice, me hace un raise muy largo, un raise por casi 4.5. Pero en ese momento, ¿qué pensaste? Porque quizás el análisis que vos me estás haciendo es ya con 3 años de experiencia, ¿o no? Sí, bueno, o sea, sí, en ese sí, momento, ¿qué sí. pensaste? Dijiste, yo estaba, tengo escalera, me los como crudos todos. Claro, ¿Cómo era el sí, es verdad lo que sí. ¿No? Yo ahora porque lo puedo analizar. Hoy tenés un léxico y un análisis. A ver, más en ese profundo. momento yo la miraba la mano y decía, tengo escalera, tengo la mejor mano. Claro. Me ponía $10.000 y lo hacía Claro, poner. ese ¿me le entendés? pagas. Bueno, y me hace un raise larguísimo. Hago un tanqueo de 5 minutos, un poco de acting también, obviamente. Lo pongo lean, posición media, foldea. Me piensa 3 segundos y me insta paga. Y me baja As-10 off. Me quedé, o sea, anonadado, no entendía. Claro. No entendía la jugada de él. Y en quinta una dama enorme. Enorme, como una casa. Sí, las cartas eran así, la dama era así, gigante. Muchas gracias por venir, dame la plata. te Exactamente, me fui sin entender nada porque yo dije, ¿cómo no gano esta mano? O sea, me puse a pensar, yo después iba, me acuerdo, en el auto y pensaba en la mano y digo, no me juega bien una calle, Claro. ni una calle jugó bien. Me fui bastante en tilt. digo. Ajá. Y volví a los 3-4 días y después las próximas 3 veces gané. ¿Y qué pasó en esos 3-4 días? Porque manija claro, pero con la hablabas mano. con tus amigos, che, esto es, ¿qué sí. te pasó? Sí. Ahí fue donde te enamoraste Sí. de lleno del póker. O... Es que a partir de ¿no? ese día empecé como a leer un poco más, ¿viste? Para ver si entendía por ahí un poco la jugada que me hizo el otro. Pero, ¿Qué había pasado? Claro, pero empecé a informarme un poquito más. Y bueno, a los 3 días, con un poquito más de conocimiento, volví y me fue bien. Después fui de vuelta, me volvió a ir bien, fui 3 veces más, me fue bien. Y ahí empecé, después me empecé a armar un poco un bankroll. Ajá. ¿Fue difícil poder construir el bankroll, digo, teniendo en cuenta que quizá de vez en cuando te ibas a jugar? La verdad, también, sincero, y demás? yo tengo otra actividad y la plata la saqué de ahí. No Claro. es que me hice un bankroll 100% Bien, para jugar al dijiste, póker. ¿esto va a ser para el póker? Sí, no sé si bien, porque quizás no es lo más conveniente mezclar dinero de otros lados para jugar al póker. Pero bueno, en ese momento era la única opción, yo quería jugar.
Pero hoy respetás, a eso voy, digo. En ese momento quizá se dividían las aguas o es muy difícil, es complicado. me cuesta bastante respetar el bankroll, sobre todo en vivo. Ajá. Acá en Argentina, viste, jugar torneos en vivo es bastante complicado. Bueno, también hay que tener en cuenta que yo creo que, y esto siempre lo hablamos con los invitados que vienen, que cuántos jugadores puede llegar a tener el bankroll real que se necesita para poder llevar a cabo los torneos en vivo, ¿no? Es muy difícil. Yo tengo más o menos un concepto de, para estar tranquilo, tener más o menos 50 cajas de torneos. Sí, sí, sí. Y estamos hablando de 50 cajas de, por ejemplo, la Master que está jugando ahora, son casi 150.000 veces. Sí, por eso, mucho dinero. Que generalmente tampoco el que lo tiene consigue con el póker. Para eso, claro. Sí, totalmente. ¿Y cuál fue la primera experiencia que tuviste en un torneo y cómo fue? La primera experiencia en Madero. Ajá. En Madero que quedó, sí, fue el torneo de los jueves, el Experience. Sí, el Experience. Que quedé 11. El primer torneo que jugué quedé 11. Me acuerdo que fui burbuja en mesa final. Yo estaba re contento, claro. la verdad. O sea, sabía que hacer burbuja no estaba bien, claro, pero yo estaba contento porque el primer torneo, qué sé yo, eran 120 jugadores y había terminado 11. Estaba bastante contento. Y después jugué, bueno, ese torneo lo jugué bastante seguido, de hecho todavía lo sigo jugando. Un torneo que me gusta mucho. ¿Y es difícil jugar un torneo, una Experience, teniendo en cuenta que quizá? No es difícil, pero sí es otra modalidad que hay que saber jugar también, es completamente distinto a los torneos que tienen ligas de 1 hora. Claro. Que me gusta mucho, la verdad es una modalidad que está buena, bastante turbo, y creo que siendo agresivo es el resultado que mejor me dio fue siendo agresivo. Pero vos también jugás en internet. También juego en internet. ¿Es quizá más simple para aquel jugador que juega en internet teniendo en cuenta la velocidad que tiene el torneo? ¿O no? ¿O todos tienen las mismas posibilidades? Quizás, no sé si más simple es la palabra, pero hay menos varianza, lógicamente, porque los torneos online por ahí tienen 5.000, 6.000, 10.000 jugadores, y eso, bueno, lo hace a veces muy gambling, ¿no? Claro, o sea, es una cantidad. Sí. Pero sí, es un torneo que la verdad que es muy lindo jugar, y más que nada también para construir el bankroll, porque por ahí metes un segundo, tercer puesto, un primero. Y hace diferencia, sí, ¿no? Por una linda diferencia, y por ahí eso después lo puedes usar para jugar otros torneos, está bueno. ¿Sos de la cultura del clasificatorio? Sí, juego bastantes. Que puedo jugar los juegos porque la verdad que pagar el buy-in, como te decía, es muy difícil respetar un bankroll en torneos en vivo, así que creo que a veces lo mejor sí es jugar un clasificatorio, es una muy buena opción. Siempre me hablaste del bankroll para lo que es torneos, para lo que es cash. Es mucho más fácil respetar el bankroll cuando... ¿Pero también ahí lo respetás o no? Jugando cash, me dijiste. Claro, exacto. Vos me decís online. No, me hablás del torneo del bankroll. Cash, exacto, de torneos. Ahora, en el cash, que quizás es mucho más simple porque uno tiene más pautado, ¿no? Yo creo que el juego de cash y el juego de torneo es completamente, es otro póker, casi otro deporte. Si jugás, generalmente también aparte los jugadores que son excelentes jugadores de cash o excelentes jugadores de torneo, se respetan solamente esa cosa, y jugando, por ejemplo, si sos un muy buen jugador de torneo y jugando cash, no tienen tan buenos resultados por ahí como en un torneo. Claro. ¿Uno es más completo que el otro? ¿Un jugador, te digo, de torneos o un jugador de cash? ¿Cómo lo sentís vos, teniendo en cuenta que quizás tocas las dos modalidades? Y el jugador por ahí de torneo, un buen jugador de torneo, puede saber cómo manejar las distintas. O sea, en un torneo vas a pasar por todas las etapas que tengas que jugar agresivo, que tengas que ser más controlador, más time, más luz. Y puede ser que sea más completo y sepa llevar esas cualidades a la mesa de cash y le pueda llegar bien. Pero el jugador que está especializado en una de las dos cosas, generalmente se dedica a eso. A eso y nada más. Y con respecto al póker online, ¿cómo fue de la misma manera en que te preguntaba cómo fue la primera sesión que fuiste de cash, cómo fue el primer torneo en vivo? El póker online. ¿Cómo llega el póker online y qué modalidad es la que más te sedujo? Estoy medio peleado con el póker online. Mirá. Porque, qué sé yo, todavía me doy manija con el tema de software, ¿viste? Todas esas cosas que a veces hay cosas que no me cierran. He tenido algunos buenos resultados, pero haciendo un balance, son mínimos, ¿entendés? Claro.
sino la verdad que veo cosas que yo sé que si bien en vivo pueden pasar, y si bien en online se juegan por ahí el triple de manos, en lo que juegas una mano en vivo, jugás, y por ahí la varianza aumenta un montón. Hay cosas que veo que digo que no pueden pasar. No, que no puede ser. Y digo, por ejemplo, las cuentas de los Team Pro, que a veces he compartido mesas con varios de ellos y digo, no puede ser, o sea, como tan rake. Entonces, una mano, por ejemplo, un torneo bastante grande en Big 5-9, grande para lo que es online, me refiero, ¿no? Se juegan 2 personas, estábamos casi en burbuja de cobro, yo tengo ases, me juego arriba, se juegan, o sea, pagan mi all-in 2 más, le llega el turno de un Team Pro y paga callado, se juega, era casi, le quedaban, creo que yo tenía 700.000 fichas, le quedaba algo de 30.000 atrás, o sea, se juega el torneo de esa mano, baja par de 10, yo veo par de 10 y digo, a ver, ¿entendés? O sea, ¿a qué le puede estar ganando? ¿Me entendés? Porque 5 links, o ponele que ninguno tiene ni ace, ni raya, ni dama, ni jota. Vas a tener que salir a esquivar medio mazo, por lo menos. Claro. No, por lo menos medio mazo. Teniendo en cuenta que aparte había 4 o 3 jugadores. O sea, claro. 5 jugadores separados. Eran 4 y yo éramos 5 links. Y en el flop vuelan 2-10, el tipo flopea póker, nos deja prácticamente drawing dead a todo. La única salida que tengo yo, otro tenía reyes también, otro rey diamond colgado, pero la única opción que era un poker runner, que es casi imposible. Entonces, viste, ves esas cosas y decís, pueden pasar en cash, pero es como que dale. Claro, sí, te entiendo. Entonces nada, yo esas cosas por ahí me hacen dudar bastante. Hice también un balance en su momento de las veces que bajaba perdiendo, las veces que bajaba ganando. También usé, el Hold'em Manager. Exacto. Digo, las estadísticas que te da. Y no, ¿entendés? Y bajaba casi en el 85% de las veces bajaba ganando y me las daban vuelta. Y me cansé de todo eso, ¿viste? Y a veces, bueno, como que yo no quiero poner un mango más online. Claro. O sea, si bien veo que es muy redituable, porque la verdad que al ser tan masivo los torneos por ahí, con ese... Me pasó en un torneo que puse $22 y cobré 3.600. Y eso en calle es casi imposible que te pase, ¿entendés? Sí. Pero mi pregunta es, y con esto vamos a ir a la pausa y después continuamos hablando, pero a lo que voy es, aparte de quizá que el 85% de las manos hayas bajado ganando y después se dieron vuelta, o como sea, digo, hay una autoevaluación también sobre el juego en sí, en general, que quizá, o sea, ayude a que esos resultados quizá no sean favorables para vos, ¿no? Sí, a ver, obviamente, como todo jugador, hay manos que sí, que quizás confundís o haces un call malo o jugás manos que no tenés que jugar, pero yo tengo un problema también, si querés lo dejamos para después de la pausa, que es el tilt. Ok, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Poker por Radio. Gonzalo aquí en nuestros estudios.